Gérete. Hoy es 1 de diciembre de 2020. Leeré a continuación un fragmento de la introducción de mi tesis doctoral en filosofía titulada ¿De qué filología puede hablarse en el simposio o banquete de Platón? Esta tesis ya culminada hace 2 años está en proceso de publicación y el libro tendrá por título Bios eróticos o existencia amorosa o existencia erótica. El fragmento de la introducción que compartiré versa acerca de qué es una tesis o qué puede considerarse como tesis en el corpus de mi trabajo. Pronunciaré el vocablo no como en castellano tesis, sino como en greco thesis, puesto que se trata de un análisis semántico y filológico acerca de las implicaciones de este vocablo en la lengua greca y desde luego cuáles son las implicaciones luego éticas y estéticas de esta semántica en mi trabajo. Hay dos conceptos fundamentales, entonces, con los que se alternará y se trabajará en este fragmento de mi introducción. El primero, thesis, que queda en castellano tesis, y el segundo, thema, que queda en castellano tema. Ambos están emparentados con el verbo istimi o el verbo ceto en griego moderno, que significa poner o colocar. Bueno, el texto mismo da la explicación. Sin embargo, es importante que se sepa que los pronunciaré en greco, thesis y thema, y que se trata de las implicaciones que estas semánticas tienen en mi corpus literal. Y bueno, no solo en él, sino seguramente en mi pensamiento filosófico en general. Procedo entonces a leer. De lo que se entenderá aquí por thesis. En la lengua greca, los nombres sustantivos de la tercera declinación, que terminados en is, con su genitivo en eos, y que además se emparentan declaradamente con algún verbo, suelen significar la acción en el momento en el que ésta ocurre, mientras que otros sustantivos de la tercera, pese a provenir del mismo verbo, cuando terminan en ma, con su genitivo en matos, designan por su lado la concreción o la conclusión de la acción ya extinta, pero de la cual son un vestigio. Es así como los vocablos praxis y pragma provienen ambos del verbo pratto, actuar, obrar, significando el primer nombre sustantivo, praxis, la acción aún en ejecución, y por ello se lo traduce meramente como acción, mientras que el segundo, pragma, el producto concretado de la acción, y por eso se lo vierte como cosa terminada por una acción o simplemente como cosa. Y en ese sentido, asunto o sujeto abordable, pues ya está supuestamente aquietado. La misma lógica aplica para los sustantivos thesis y thema, emparentados ambos con el verbo tithimi, poner, disponer, asentar. ¿Qué entender por thesis entonces? En un sentido puede entendérsela como con su definición escueta. Thesis será una posición que está ejecutándose, que está teniendo lugar cada vez en un presente que imagina un futuro. En la lengua greca antigua, así como en la odierna, el vocablo thesis no remitía a un trabajo terminado, sino a una posición ya de un objeto en el mundo, ya una anímica, ya una ética. La Hélade actual prefiere el vocablo ergasía para lo que puede esperarse de una tesis académica, tal como se le entiende en la contemporaneidad. Una tesis, ya hablando con la acepción universitaria y doctoral, es un empeño por estructurar una posición. Una tesis puede entenderse como una suerte de
desde mi lugar esto pude entender e interpretar. Por la tesis siempre responde a alguien en un tiempo determinado. Es la posición que alguien pudo, con sus limitaciones, alcanzar. Pero ese yo no es tan sólido como suele creerse. La autoría individual y consistente es una especie de audacia. Diversos sujetos investigan, leen, elucubran, juzgan y deciden qué ir escribiendo. No huelga anotarlo, diferentes personas cada vez confabulando se arrogan una imaginaria autoría individual. Colaboran para acabar la obra emprendida. Mientras que se trabaja, en este caso, en la conformación y consistencia de un texto, la tesis puede comprenderse como empeños operativos, es decir, como los esfuerzos solidarios para concretar una obra. Aquellos disímiles empeñados se atribuyen la autoría y firman imaginariamente, por vanidad, por desconocimiento o por pragmatismo, encubriéndose, siendo ellos y su cooperación quienes en primera medida pueden denominarse estrictamente tesis, o, lo que es lo mismo, los céticos. No constato una unidad, sino un empeño común que se va entregando como una posta en una carrera de relevos, momento a momento, día con día, autor con autor, juez con juez. Así no yace un único autor, sino tesis complementarias, comprometidas con el propósito. Puede realmente verificarse una síntesis engranada en virtud de un empeño por lograr una respuesta. Una notación: síntesis significa composición o síntesis. Continúo. Así como no puedo afirmar una identidad de mí mismo con respecto a mí todo el tiempo, y en este sentido este trabajo es una síntesis, una composición, así es la presente obra que se le presenta al lector con respecto a la humanidad toda. La humanidad toda es el esfuerzo por componer. No se confunda aquesta explicación con los postulados del comunismo. Aquí no estoy inventando de los pueblos, ni de los sistemas económicos ni políticos, ni de los espíritus de los pueblos. Ahora hablo, quien quiera que sea el engreído que sostiene el cetro de la palabra, de una postura ética, del yo, de ese imaginario del que tiene que encargarse cada ser humano cada vez. Vivir querrá decir esforzarse en la composición de sí. Consentimos con Jorge Luis Borges cuando afirma en su ensayo La nadería de la personalidad, comillas, la personalidad es una transoñación consentida por el engreimiento y el hábito, mas sin estribaderos metafísicos ni realidad entrañal. No hay tal yo de conjunto. Cualquier actividad de la vida es enteriza y suficiente. Cierro las comillas. ¿Qué puede decirse que somos? Otras veces he intentado vanamente acercarme a una definición. Aventuraré hoy, sin mejores resultados, otra triste sentencia para definir al imaginario yo. Será el yo to aphaton miden pu prosopion fori, es decir, la nada inefable que luce una máscara. Cualquier ser, cualquier consistencia, un delirio poético, una creencia, una imaginación o consistencia de la imagen. El empeño consiste entonces en estar poniendo algo de sí, zetontas en greco actual, en estar disponiendo algo, diacetontas en greco actual, disponiendo diacetondas algo de sí en pos de una inquisición articuladora, en pos de una respuesta que se presumirá en el incierto futuro como posibilidad ante una verdad fijada por el corte de la pregunta misma. Cuando la fatiga, la determinación o la ufanía, incluso la perentoriedad, obligan a cerrar con un punto final el trabajo, como cuando el pintor dice que no hay que pincelar más tan solo porque sí, entonces las letras agrupadas de ese único modo, al cual podemos denominar entramado, estructura o consistencia, se viran en un tema. Es decir, en este momento la tesis
se vuelve cema cuando se le pone punto final por la arbitrariedad, por el cansancio, por la ufanía. Continúo. Este cema, un vestigio siempre apodíctico de lo que fue una tesis, de lo que fueron varias tesis de los distintos empeños en sus diversos ahoras. Recuérdese que el vocablo tesis implica la acción viva, tal como se explicó al comienzo, mientras que el cema supone la inmovilidad de la culminación. Como en una película, como en una pintura, un observador puede examinar la obra aquietada, puede inspeccionarla, mirarla desde diversas ópticas y cotejarla con sus metros para suponer que a cada signo revisado lo impulsó y lo imprimió un ánimo vivo, siguiendo con nuestra lógica unos ánimos disímiles. La cosa podría quedar allí simplificada y reducirse exponiendo que debería decírsele tesis al momento creativo, al instante turbulento y arrojado, mientras que por cema debería comprenderse la obra aquietada ya, desprovista del ánimo del creador. Tesis el esmero y la conturbación creativa. Cema su resto, su despojo y su logro. Sin embargo, la posibilidad de una tesis no se queda allí. Puede plantearse un segundo modo de entender lo que una tesis es. Mientras que haya alguien incumbido del lado de lo que injustamente se denomina un único autor, entonces no pausa de existir una posibilidad cética. Ella, con este segundo modo de entenderla, persistirá, vivirá, mientras haya un ánimo interesado por continuar, por enmendar, por corregir, por aumentar, por enriquecer y hasta por desdecir del tema que quedó. Es decir, que un autor puede revisar su obra constantemente. La tesis siempre está abierta, incompleta, es siempre un connato puesto que prácticamente refleja a lo vivo mientras vive. La tesis es siempre un esmero creativo que lucha por adquirir unos sentidos y que padece luego las consecuencias lógicas de esa conformación. Por eso toda tesis puede entenderse como postura en el sentido de inspección y de creación esmerada e incumbida. Cuando, de nuevo, adviene un nuevo ánimo interesado, todo cema puede pretextar otra tesis, tal como todo pragma, acto de la acción, puede propiciar una nueva praxis, acción. En palabras más simples, toda obra puede volver a conmover el ánimo, lo cual puede repercutir para que se alcance otra obra, o en que se alcance otra obra. Impropiamente podría intentarse una categorización, denominando al primer momento cético, el de la tesis, tanto demiurgia o creación, así como endiaferon, interés o incumbencia, mientras que al segundo momento al cema como un elenchos, examinación de las consecuencias conceptuales y vitales de aquella creación. Resulta, lo desconozco, inapropiado ordinarlos en el sentido de que toda tesis, en el momento en el que se esté ejecutando, implica ab initio un interés y consigue una creación, un engendramiento. Quizás puede objetarse, no siempre se alcance una obra concreta y material como un libro, una estatua o un aparato observable, mas se consigue una creación en cuanto que quien lee con ánimo incumbido se transforma, se crea. Toda tesis logra una transformación vital por el mero hecho de esmerarse y de incumbirse. Es decir, lo que acaba de decirse aquí es que no toda tesis implica necesariamente un pragma externo a la tesis. No toda tesis implica ser un libro, no toda tesis implica ser una estatua o un aparato, pero eso sí, toda tesis implica una transformación de sí, por lo cual quiere decir que toda tesis implica un tema constantemente de sí. Hay una coincidencia entre quien vive en una tesis haciendo de sí mismo un tema constante, una tesis que es tema y un tema que es una tesis. Continúo el texto. Mientras que subsista un interés por algún tema planteado, entonces puede haber una tesis. Este es el sentido que en latín tiene el término retractación, retractatio, la posibilidad de rehacer una tesis de lo que había permanecido como tema. Por eso retractar quiere decir volver a tratar, o hasta incluso desdecir para corregir, completar o aclarar un tema.
No toda retractación debe tomarse como una palinodia, como un arrepentimiento desdeñoso, ni como un error. La retractación continua puede derivar en suma o en una colección de tratados. Aunque tomemos rumbos contrarios a los iniciales, no hay más que síntesis. Es decir, no hay más que composición, incluso cuando uno termina con los años renegando de lo que dijo antaño. No importa, eso es una síntesis. Continúo. Toda obra literaria, pictórica, poética, filosófica o de cualquier índole son themas, themata, que demuestran que hubo alguien, que hubo muchos que se disimularon bajo un mismo nombre, retractando, tratando constantemente, intentando. He ahí la humana dignidad. Toda tesis declarará la contingencia humana, siempre un tratar, siempre un connato, de composición, siempre una retractación. Obviamente, si se está incumbido con algo. Mientras exista un ardor dispuesto a retractar, habrá una tesis. Esta, pues, una postura anímica viva y atañida que gira con cierta insistencia, con cierta esperanza en derredor de una consecuencia lógica, de una hilación. Entendido así, cerrar con punto final una obra no puede confundirse con un telos, con una finalización o una cabalidad, con una esfericidad alcanzada. Se le pone punto final a un texto, transformándolo en obra, pero no al interés, no así al empeño. Uno puede cerrar un libro, culminar una novela, pero jamás cerrar a quien lo escribe. A veces, el punto final es apenas un respiro para poder distanciarse lo suficiente y reanimarse, para acercarse más tarde siendo otro. Vives irremediablemente a la humana, pues condenado estás a tener que constituirte como tesis. Allí hay una filología, es decir, un amor o una tendencia hacia el logos, estructural humana. Confiaron estos colaboradores sintéticos, quienes alguna vez fueron y padecieron una tesis, en el hecho de que por el presente libro, aquietado ya, se interesaría un lector ignoto, el cual podría ser cualquiera, que podría ser muchos en distintas épocas, en distintos mundos. Cada quien, de hecho, es el resultado inconmensurable del apelmazamiento de una suma de mundos, discursos y de ánimos que se van desdibujando y que se van rehaciendo. Sepa, pues, oh apreciado y presunto lector, indeterminado y universal, que hubo aquí una tesis alguna vez. Interpretar, labor suya, buen lector, consiste en trabajar para tratar de reconstruir, o al menos para tratar de vislumbrar cómo debió arder la flama de la que ahora solo queda un leño combusto. Labor suya, oh lector laborioso, el creer que puede soplarse, tal como obró el mágico Paracelso Borgiano, para hacer resurgir la rosa de sus cenizas, con la salvedad de que hoy todos sabemos que tal resurrección es, por fortuna, inane. De resultar exequible dicho lúdico empeño, no existiría la subjetividad, no existiría la evidencia de las múltiples interpretaciones, de las tantas poéticas de los intérpretes. La comunicación plena y el entendimiento de lo mismo, la comunión, serían hechos atroces que solo deberían mostrársenos en las pesadillas. Interpretar el texto, la labor del lector, es siempre un acto amoroso. Interpretar quiere decir tratar de entender el tema ajeno. Toda interpretación será un acto erótico, puesto que toda tesis lo es. Y lo que estoy diciendo, o lo que se dijo en este texto, es que todo intento por inspeccionar un tema ajeno es tratar de incorporar ese tema a la tesis propia del lector que se ha incumbido por ese tema. En ese sentido, leer e interpretar es un acto erótico de encarnación, de incumbencia, de actualización de un tema ajeno en el contexto de la tesis de quien lee, que ya no es la tesis de quien dejó el tema. Continúo. No codiciamos ahora que el lector pueda entender al autor más de lo que aquel supuestamente se habría comprendido a sí mismo, tal como lo pretendieron antaño los hermeneutas del siglo XIX. Más bien, jugamos hogaño a la resurrección de una tesis, como el niño juega a que vuela porque se ha liado una tela al cuello, o a que blande una espada mientras cimbra una rama seca que se encontró en el suelo.
¿Cuáles serían nuestros trapo y rama? La lejanía significativa del tema que nos queda. Hay una distancia entre el lector y la obra. No se trata de volverse la obra ni de volverse el autor, cosas imposibles. Se trata de actualizar la obra al ánimo, al contexto, al aquí y a la hora, como diría Paul Ricoeur, del lector. Hoy día, en un tono un poco más triste, suele decirse que poseemos la obra del autor y no al autor. Y tendríamos que decir en el acto interpretativo que lo único que posee el lector es su tesis y su acceso al tema. Jamás accederá a la tesis en sí del autor y por lo tanto solamente puede actualizar y transformarse con lo que ese tema pueda darle en su contexto. Continúo. El acto simultáneo de leer e interpretar supone para el lector una oxigenación de la flama, que es su propio ánimo de lector incumbido. El lector lee para aprehender, para divertirse. Ansía conmoción de su ánimo, incluyéndose metáforas nuevas. Así como no hay más que una diferencia formal entre la prosa y la poesía, pero en lo fundamental, como nos lo recuerda Jorge Luis Borges en su conferencia La poesía, en el libro Siete noches, pues ambas, al consistir en hechos del lenguaje, se hallan idénticamente alejadas, poéticamente, de esa cosa extraña llamada lo real, tal como acontece con la lectura de los textos académicos o literarios. Ambos, en últimas, existen porque permiten una fruición. El lector está tan alejado del autor como el lenguaje de lo real. Condenados somos, como lectores, como humanos, como autores, a la fruición, al momento estético como consecuencia del significante. Tal como se aseveraba en la teología, la fruición consiste, en últimas, en un afectado modo de algún entendimiento, en una superación del entendimiento que permite un tope con lo sumo inefable. La poesía, la filosofía, la teología son, si se piensa bien, modos de jugar, modos de poetizar. Entender es jugar con el delirio o saltar el delirio semántico, repito. Entender es jugar con el delirio o saltar el delirio semántico. Hay lectores tan ambiciosos que, como acontece en el modo usual del amor, quieren entenderlo todo, codician que se les diga y entregue todo. Ahora me toca a mí, hecho paradojo, recordar que no puede accederse al todo de nada, que no puede decírselo todo ni entendérselo todo. Me lo ha enseñado con perspicaz crudeza Amar. Quero o quaero en latín significa buscar. Nos incumbe el modo en el que queremos buscamos. Somos responsables tanto de cómo dignificamos el objeto querido, así como la posición o tesis que asumimos ante él. Nos liberamos de un peso inútil cuando dejamos de codiciar la totalidad, la perfección o el pleno entendimiento de algo. Solo entonces conquistamos cierta alegría, cierta fruición, cierto entendimiento, y cuando le permitimos a los demás que obtengan lo suyo, aunque difiera de lo nuestro. Ama más dulcemente a otro quien lo trata como un texto, del que no puede sabérselo todo, pero del que quisiera saberse algo, del que puede descubrirse algo nuevo cada vez. Quiero repetir eso porque a mí mismo me gusta. Ama más dulcemente a otro quien lo trata como un texto, del que no puede sabérselo todo, pero del que quisiera saberse algo, del que puede descubrirse algo nuevo cada vez. Puede amarse la tesis de otro para entender, para dialogar, para descubrir. Mas la alegría consiste en no lograr jamás el entendimiento pleno, en que el texto siempre tenga algo nuevo por decir, porque quien es siempre nuevo es el lector, una nueva tesis cada vez. Y claro, cuando se trata de otro ser humano, pues el otro también es una tesis que se renueva. Toda perfección, todo entendimiento pleno de lograrse, obturaría, repletaría y por ello angustiaría. Por fortuna, solo en las pesadillas, en las fantasías o en los delirios se alcanza dicha repleción. Leer e interpretar podría ser uno de esos modos serenos de amar, con eros y con filia. Se precisa de una apertura particular, de una determinación. La hermeneusis serena de un generoso lector, entonces, consistirá en un tercer modo de lograr y padecer una tesis. El primer modo, el creativo del autor.
El segundo, el de la retractación tal como se la ha concebido aquí, como interés por descubrir las aristas de una inquisición o de un empeño vitales. Quienes escriben mientras lo hacen se alteran, devienen otros, así como le acontece a quienes leen. Leer redundará en la construcción de ese otro que, en algún momento no muy lejano, operará y encarnará otra tesis. Al principio no reparamos en tales divergencias, mas cuando se evoca unas décadas atrás, advertiremos que otras aguas corrían bajo el molino. La tesis, pues, un humilde pretexto para jugar, para alterarse, volverse otro. Si son propicios los dioses, y se da que se topen en el espacio y en el tiempo dos mundos ignotos que son un lector, una tesis, y un escritor, otra tesis, en realidad que son un humano y otro humano, en una hora determinada se generará uno de los mayores eventos inusitados, el diálogo en pos de un tema. Es decir, si algún día se encuentran la persona que dejó el tema escrito y un lector que leyó ese tema, pues se podría emprender un diálogo, que dos personas vivas dialoguen sobre las impresiones de un texto. Acontece más frecuentemente, empero, el acto íntimo, no menos mirífico, de la lectura, de un ánimo nudo ante unas letras quietas, que el mismo lector hace mover o mueve, ¿cierto? Perdone el lector si luego de todo lo antedicho y argumentado aquí se topa con el uso contradictorio de los verbos en primera persona del singular, tanto en esta introducción como en las conclusiones del trabajo. En este confinamiento moral y delusorio del lenguaje, ¿qué otra cosa puedo ya hacer aparte de saber que en esencia soy un desgarrón, un sparagmos, que por virtud del lenguaje mismo se sabe desgarrado? Ea, dejemos el asunto aquí, pues acaso el lenguaje sea el causante de tal cisura incurable. Son pues las presentes letras un tema que le corresponde a usted, si lo desea, ignoto lector, mover, actualizar, volver parte de su tesis que yo no podré corroborar. Hasta aquí el presente video. Muchas gracias por atenderlo. Aftaizan, talegomenamu, naiste kalá, jérete ya.